discípulo de Dios, y necesitamos tener en nuestra vida un discipulado radical en nuestro corazón, un discipulado verdadero, aquel que dé su vida por Cristo. Puedo decirle, mi amado hermano confiado, aleluya, que una persona que se bautiza, un nuevo convertido, en sus 2 primeros años de bautismo, él necesita reconocer, mirar, discernir qué es lo que Dios tiene para su vida y poner a trabajar. Si no, este cristiano estará perdiendo su tiempo. Usted y yo podemos pasar 10, 15, 20 años en este lugar, pero si no conocemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, estamos perdiendo el tiempo. Mi amado hermano, nosotros hemos sido llamados especialmente, aleluya, para servir al Dios poderoso. Aleluya, hemos sido puestos en este lugar para dar miedo a este mundo, a Satanás. Mi amado hermano, Satanás conoce a los siervos de Dios. ¿Qué pasa en el pasaje donde dice que había un hombre que quiso echar fuera un endemoniado? Aleluya, y el Espíritu le dijo: a Pablo conozco, a Jesús conozco, pero tú, ¿quién eres? Nosotros hemos sido llamados para ser conocidos en el infierno. Satanás, mire, yo conozco a José, yo conozco a Daniel, huye de este lugar. Aleluya, pero esto no pasa, mis hermanos, sino que se nos presenta un endemoniado y tenemos miedo, queremos huir a las cosas, nos ponemos a llorar, el enemigo nos ataca. ¿Por qué? Porque no hemos sido formados en el carácter del Dios vivo, el Dios poderoso, el que nos dé autoridad. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que el Señor nos dé la autoridad a usted y a mí. No se la dio a nadie más. Dijo el Señor: toda potestad me es dada, y así como yo hago, ustedes también harán. Vamos al libro de Lucas, mis hermanos. Aleluya, Lucas capítulo 10. Vamos a ver dónde dice la escritura, mi amado hermano. ¿Y por qué entonces tenemos miedo? Porque no le conocemos, no conocemos su palabra, mis hermanos. El versículo 17. Aleluya. Dame cuando lo tenga, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás. Fíjese lo que le dijo el Señor gloriándose: yo veía a Satanás, dice, caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mis hermanos, ¿por qué entonces viene el enemigo y nos atemoriza? El Señor nos ha dado autoridad. Una vez escuché a otro hermano que dijo: hermano, tienes que tener cuidado cómo te refieres a Satanás. Tienes que tener un cierto respeto, porque Él es poderoso también, y no puedes ponerte en esta posición. Y me dio el ejemplo y dijo: mira, aún los ángeles no expresaron contra él maldición, sino que le dijeron: el Señor te reprenda. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Una cosa me dio el Señor, que el Señor no le dio potestad a los ángeles, se la dio a la iglesia, pero tenemos autoridad de decirle: diablo mugroso, inmundo, fuera de este lugar. Aleluya, y él huye de este lugar. Aleluya, pero necesitamos conocer que Dios nos ha dado esta arma, mis hermanos, para pararnos firmes. La iglesia tiene que dar miedo, a Satanás. Por eso podemos ir y traer al endemoniado, al enfermo, y en el nombre de Jesús ser sanos. Aleluya, pero ¿cómo podemos hacerlo si no hemos conocido al Señor? El apóstol Pedro, desafortunadamente, en el tiempo no conocía cuál era el propósito de Dios. 3 años había estado con el maestro y aún no sabía para qué Dios lo había llamado. Amén. El Señor le dijo: todavía no vas conmigo, pero después irás. Si el apóstol Pedro hubiera reconocido cuál era el propósito de Dios, él hubiera dicho: Señor, está bien, yo te voy a alcanzar allá. Primero voy a hacer la obra que tú estás haciendo, voy a traer a esos hermanos, voy a traer a nosotros. Pero él dijo: no, Señor, vámonos ya. Pero el Señor tenía un propósito. El Señor quería que su palabra, su evangelio fuera predicado, mis hermanos. Pero él no entendía todavía. Por eso creía que era nomás conocerle al Señor y vámonos, Señor.
Pero no es así, mis hermanos. Usted y yo también pensamos a veces que la iglesia se acaba cuando usted y yo conocemos al Señor y el Señor es bueno y que bendecido soy, todo me va bien. Mis hermanos, ¿saben qué? Cuando todo nos va bien, necesitamos pensar qué estamos haciendo mal. Aleluya, porque no puede irnos todo bien, porque la palabra de Dios dice que es necesario que el Hijo de Dios padezca. Aleluya, es necesario que todo esto acontezca en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces podremos decir que somos hijos de Dios. Mientras no podemos decir, Señor, yo soy tu discípulo y envíame a mí, si en la primera necesidad ya estamos queriendo correr del Señor, ya estamos queriendo correr del propósito por el cual nos has llamado. Mis hermanos, yo sé que esas cosas no nos acontecen porque el Señor tiene misericordia del pueblo. El Señor sabe que si esto acontece en nuestras vidas, grande va a ser la pérdida del pueblo del Señor, porque entonces la iglesia iba a ser cernida y vamos a poder darnos cuenta quién realmente sirve al Señor, mis hermanos, quién realmente está aquí porque quiere hacer la voluntad de Dios, quién está aquí porque conoce el propósito de Dios. Aleluya, mis hermanos, no conocemos. Miren, este es un testimonio que escuché de un pastor y dijo que allá en el río Amazonas había, entre la jungla y entre la selva, había un indito que se había convertido al Señor, le habían hablado del Señor y despertó en él una gran necesidad de buscar al Señor. Dice que para poder ir a aquel lugar donde se congregaba aquel grupo de inditos en una montaña, dice que él caminó como unas 5 o 6 millas cargando su lanchita con su esposa y su niño entre la jungla, mis hermanos. Cuando él llegó al río, él puso su barquito y se echó a andar, pero era lejos aquel lugar. Dice que pasaron como 6 horas para él poder llegar a determinado pueblo donde se iba a congregar. El río Amazonas es un río grande que aproximadamente está su anchor el tamaño de la mitad de Estados Unidos, pero yo no estoy diciendo que él atravesó todo el río. Dice que él estuvo 6 horas en el agua. Mis hermanos, llegó al pueblito donde él iba a escuchar la palabra y caminó otras 3 o 4 millas para llegar a ese cerro. Dice que cuando llegó, unos hermanos, unos indios que iban ahí le ayudaron con su bote y llegó a aquel lugar. Él salió temprano desde donde estaba para llegar al servicio de la tarde a las 7. Dice que él llegó y se reunieron todos y empezaron a hacer una ruedita los escasos indios que estaban ahí y empezó a hablar la palabra de Dios, empezaron a alabar al Señor, mis hermanos, y este indito se gozaba en su corazón porque él era un discípulo de Dios. Porque el discípulo de Dios debe tener hambre insaciable en su corazón. Y este indito dice que pasó 1 hora, 2 horas y el servicio concluyó. Y dijo el encargado, el pastor que estaba ahí, dijo: bueno, vamos a cantar un corito y hacer una oración para despedirnos de este lugar. Y el indito se levantó y dijo: no, ¿cómo que ya se acabó? Vengo de tan lejos, yo quiero más de la palabra del Señor. Vamos a hacer una vigilia ahora. Yo quiero escuchar la palabra de Dios, quiero sentir más la presencia de Dios. Y se dispusieron y empezaron a servir al Señor, a alabarle y continuaron hasta las 4 o 5 de la mañana. Ya cuando estaban todos agotados dijeron: pues ya, ahora sí ya se acabó porque ya hay que descansar. Y ya este indito, pues no satisfecho completamente, pero ya iba conforme por lo que había recibido, agarra a su esposa, sus hijos y se va otra vez de vuelta a aquel largo recorrido. Mis hermanos, ¿qué sería?